La chispa es una excusa para avivar nuestro propio fuego, porque nunca sabemos a dónde nos puede llevar una conversación poderosa. ¿Y que has interactuado con población, por ejemplo, que tiene Alzheimer, pues que tiene esa demencia en particular? ¿Por qué no nos cuentas qué avances has visto? O sea, ¿cómo logras medir tú eso? ¿Qué tan efectivo puede ser en una persona con esta condición y pues también las demás personas? El impacto en algunos es inmediato. Yo trabajo la música en terapia con un sistema inalámbrico, ¿cierto? Un sistema inalámbrico, entonces yo me acerco a los usuarios, a los residentes, los toco muchas veces, trato de establecer contacto visual y yo veía que ellos comenzaban a cantar, para mí era normal, ¿cierto? Pero los familiares lo veían y se ponían a llorar y lloren y lloren. ¿Qué? Claro, y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces yo preguntaba ya al final de la sesión, mira, es que él ya en su condición de Alzheimer tan avanzado, ya él no habla, no interactúa con ellos, pero lo están viendo cantar, o sea, no habla, pero canta. Claro. Se les olvidó hablar, pero eso sí lo cantó y pero lo claro, dijo. entonces para ellos escucharlo nuevamente es un impacto, es como... ¡Qué impresión! Entonces, claro, yo me comencé a impactar también con ese asunto, a averiguar más sobre ellos, qué canciones les gustaba. Y bueno, no digamos que la musicoterapia te puede curar, pero sí ayuda a llevar una situación, una condición de salud física, mental, emocional, ¿cierto? La ayuda a llevar y de pronto menguar un poco esa parte negativa. Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez en otro capítulo de La Chispa Podcast. Estoy súper contenta porque hoy viene un ser de mi pasado. Es un profe de música. Lo quiero bastante, él no sabía que yo lo quiero, pero sí, porque me ayudó muchísimo a sacar mi voz, él no sabe, pero fue así. Y ya ahí les di varias pisticas de qué se va a tratar el programa de hoy. Hace parte de la cápsula de creatividad, de cómo dotar tus días de sentido, de cómo agregarle creatividad a tu vida. Hoy vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la experiencia, de las vivencias en torno a la música, cómo la música también es vivida desde diferentes etapas de la vida, en los momentos más importantes de tu vida. Y hoy estamos con Eduard Carvajal y él le pasa algo particular porque vive con su música como profesión, pero desde otro punto, ¿cierto? Porque entonces también hace musicoterapia, ha sido profesor de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ha cantado, ha tocado en los momentos más importantes de la vida de las personas, su boda, bautizos, si no estoy mal, o sea, ha cantado en muchos momentos y esa experiencia es muy valiosa para nosotros en este episodio. Quiero darle la bienvenida a Eduard, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Meli, por la invitación. Genial. Honrado, no sabía lo que dijiste al principio. Sí, lo estaba preparando. Lo guardé aquí con todo el cariño porque sí, la verdad es que hubo un momento de mi vida por allá en la adolescencia donde me gustaba mucho la música pero tenía dudas en sacar la voz. Entonces con una amiga como cómplice entré al semillero del profe de música, que en ese momento era Eduard, y él nos ayudó muchísimo como a sacar y a explotar más el talento. Entonces sí te lo agradezco muchísimo, profe. No, antes muchas gracias por exteriorizarlo aquí. Esas son cosas que a uno antes lo motivan más y hacen, digamos, o sea, dan valor agregado a lo que uno hizo y está por hacer. O sea, lo motivan a uno mucho más. Totalmente. Bueno, ¿y qué tal si para que entremos un poquito en calor, hacemos unas preguntas rápidas y luego ya ponemos en contexto a la gente un poquito de tu carrera, de tu historia? Vale, súper. ¿Tú crees que la música quita los pesares? La música, o sea, lo que hace la música es, digamos, darle también valor agregado a las emociones. Darles un toque, o sea, intensificar las emociones. Entonces, así como te pueden sacar de los pesares, también te pueden ahondar esos pesares, porque hay música para todo. Entonces hay música que te puede motivar, que te puede despertar, pero hay música que también te puede acentuar una nostalgia, una tristeza, un recuerdo, ¿cierto? Entonces, las dos, ¿sí? Te puede sacar de los pesares, pero también te puede meter ahí en el fondo. ¿Tú crees que todos nacemos con ritmo o fue que algunos afortunados en la repartición de ritmo llegaron primero? Yo digo que la fortuna está, digamos, en crecer en un ambiente musical o algo que por lo menos, por ejemplo en mi caso, yo soy el primer músico de mi familia, pero mi mamá era o es una, porque todavía lo hace,
ella se despierta a 5 de la mañana y lo primero que hace es poner música. Entonces, claro, a mí me tocó todo eso. Yo crecí cantando sus canciones, todo, o sea, todo el tiempo con música, 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 música. Y yo creo que a mi mamá le debo la afinación, por lo menos el sentido de la afinación y el ritmo. Entonces, una persona que crezca en un argot musical, en un ambiente musical, por lo menos escuchando la música, no necesariamente en una academia, puede tener esa fortuna de tener ritmo, ¿cierto? Pero digo que todos tenemos el ritmo, como decía por ahí un profesor, al menos para tocar la puerta, pues, ¿sí? Pero sí, o sea, la fortuna está en crecer en un ambiente musical o alguien que te acerque a la música. Genial. Bueno, ¿y tú crees que exista personas a las que no les guste la música? Pues es que yo lo veo tan poco probable, pero ¿tú qué dices? Nunca he conocido a alguien que no le guste la música, pero existe. Se dice que es del 1 al 5% de la población mundial. No me he topado con el primero, pero de hecho eso es una condición, eso tiene una condición médica. ¿Sí? Eso tiene un nombre. Anedonia se llama. Wow. Entonces eso es algo incluso, tiene una explicación desde el cerebro. Entonces es como que, digamos, toda la parte auditiva del cerebro que tiene conexión con el sistema de recompensa no está bien conectado. No está bien conectado, entonces no llega a la misma, digamos, ¿cómo lo llaman? La misma emoción a esas personas que tienen esa carencia en esas conexiones. No se sabe siquiera si se puede tratar. Pero que hay personas, o sea, si existe el término de anedonia, es porque hay existe. Personas, sí, que hay personas que no, incluso hay unas que nacen con esa condición y hay personas que por accidentes y todo el asunto, traumas, terminan ya viviendo terminan con esa condición. Total. Bueno, ¿y tú crees que la música nos rejuvenece, tipo nos quita años de encima, o más bien nos da más sentido a los años que tenemos en la vida? ¿Cómo es el tema con eso? No sé, yo como me veo, que cuántos... A ver, no sé, yo digo que uno se ve como de pronto se siente, ¿cierto? Uh-huh. Entonces de pronto la música, si uno la vive como es o te da más energía, ¿cierto? Te sientes motivado, incentivado, digamos que te puedes ver joven, ¿cierto? Uh-huh. Pero si uno se ve, pues se siente mal, si uno está viviendo situaciones pesadas en su vida, pues digamos que te puedes ver, puede ser uno de 15 años, pero te ves como uno de 40. Es más, yo le lo digo a los abuelos, con que por ahí sé que me vas a preguntar ahorita sobre ello, pero hay abuelos que, o sea, se ven más jóvenes que personas de 30 años que conozco, pero por su aura, su energía. Uh-huh. Por ahí tengo una que quiero mucho, se llama Luz Salazar. Uh-huh. Va para 102 años. Wow. Pero créeme que es de las más activas de todas las residencias del Adulto Mayor donde voy. Ella es autónoma. Uh-huh. O sea, ella baja de su habitación, va, baila, canta más fuerte que todos, o sea, literal, o sea, no estoy exagerando. Entonces es eso, o sea, según cómo te sientas, es como te ves, pues, es la conclusión que puedo llegar. Ay, total. No, y sabes que me parece muy interesante eso que mencionas ahí, porque entonces por eso tiene 102 años, o sea, justamente por eso. Ahora, ¿tú crees que entonces, ya con el ejemplo que nos mencionaste ahí, la música es para todas las etapas? ¿O qué le decimos a la gente que está por allá pensando que eso es cosa de jóvenes? Ay, no, es que van a bailar, no, eso es porque son jóvenes. Ay, es que van a escuchar esa música, no es porque son jovencitos. Total, para todas las edades. De hecho, yo creo que entre más vivimos o entre más alcanzamos ciertas etapas de nuestra vida, más nos podemos dar cuenta de ello. O no nos damos cuenta de ello, pero si nos cuestionan, pues digamos que podríamos dar fe de ello, porque la música es la que nos hace recordar ciertas situaciones que pasamos, ciertas personas, épocas, ¿cierto? Entonces, digamos que la música va cobrando antes más valor. De otra manera puede ser, de pronto la gente lo ve más en la cuestión de la praxis. Te dicen, no, es que mira, hay personas de 40 años, 50 años, que me dicen, mira, es que mi sueño siempre fue tocar guitarra, como si ya. O sea, pues, ellos mismos ya desahuciaron sus intenciones en cuanto a ello. Como así que era, pues todavía lo pueden decir. No, ya es muy tarde para yo. No. Nunca es tarde, o sea, de pronto lo que puedes alcanzar con ella sí se ve limitado, ¿cierto? Yo de hecho lamento mucho no haber iniciado en la música desde mucho más pequeñito en la parte, entre comillas, pues profesional, de la parte teórica, todo ese asunto.
porque lo mío fue más, bueno, y en esa época igual tampoco habían tantos lugares como donde los papás ir a buscar y mira, aquí hay la opción de que tener a mi niño, o no había esa cultura de que los niños aparte de la academia, pues ricos y los tienes en otros procesos, porque siempre se dice, o yo por lo menos lo digo, una educación integral debe estar articulada con un deporte y un arte. Tenerlo en la academia, listo, está en el colegio, pero aprovecharlo también con un deporte y un arte. Entonces, de pronto me estoy desviando de la pregunta, pero sí, o sea, la música es para todas las edades, o sea, cualquier edad le puede sacar un provecho. Y mientras más rápido comiences, mejor. Y eso aplica para toda la edad. Para todas las edades. Para todas las edades, incluso para todas las disciplinas, no solo para la música. Perfecto. Y entrando ya un poquito más en tu historia, ¿por qué no nos cuentas eso? O sea, ¿por qué decidiste dedicarte profesionalmente a la música? ¿Cuántos años llevas tocando? Porque estás hablando en mi época, ya te estás desahuciando también. No, esta es mi época todavía estoy aquí vivo, ¿cierto? Listo. Hablo de mi época cuando niño, ¿cierto? Okay. Porque, bueno, ya tengo 41 años, 42 ahorita ya en unos días. Es que la música, yo no la escogió mi abuela por mí. Entonces, yo no iba a estudiar música. Yo soy de aquí de Medellín, pero me fui a vivir a Pereira, allí terminé el colegio. Fueron 4 años que estuve allí, terminé el colegio, pagué servicio militar. Y mi abuela nunca me dijo nada, pero a mi mamá le pidió mis papeles de el acta de grado, todo. Y ella me inscribió sin contarme a mí al pregrado de música. Wow. O sea, nunca me lo dijo. Yo viví aquí en Medellín todo ese tiempo, hasta los 13 años con mi abuela, y me fui con mamá y papá a Pereira. Y ella en su afán como que regresar aquí, donde ella, mi abuela, está demasiado joven, tiene 54 años. En el afán de que volviera, no sé, me vio ese cuento con la música y me inscribió al pregrado. Entonces, en unas vacaciones, porque siempre viajaba a Medellín a vacaciones, a ver, para hacerlo más rápido, me inscribió y me dijo, mijo, tiene un examen de admisión. Eso era la Escuela Popular de Arte, en convenio con la UPB en ese entonces, el pregrado de música. Yo no le di problema, yo, listo, abuela, dale, yo me presento. Era toda una semana, exámenes toda la semana, nos presentamos más de 260 personas y pasaban 24. Y resulta que yo presenté el examen, y como poco, digamos, estaba yo preparado para el asunto, ni digamos que había sido iniciativa mía, que yo a todo me arriesgaba. Yo, hágale. ¿Quién quiere hacer esto primero? Yo, hágale, yo. Pasé. Pasé, le dije, abuela, pasé, cuando fui a mirar los resultados. ¿Cómo? Ya no me dijo nada, sino que comenzó a llamar a todo el mundo, mi niño otra vez se va a quedar aquí en Medellín. No. Y resulta que a mí me dio muy duro irme y dejar a mi abuela, claro. Pero me dio muy duro también regresar, porque ya, pues a mis amigos de colegio, todo, me dio demasiado difícil, pero ella comenzó a llamar, vea, mi niño ya queda otra vez conmigo, va a estudiar música. Pero sí, todo era un plan. Todo era un plan, no solamente de ella, sino de la vida, porque en ese primer semestre mi abuela falleció. Yo estaba viviendo con ella, precisamente en mis finales, en noviembre, mi abuela falleció, ya para presentar mis finales. Entonces ella me decía, no pudiste compartir con ella ese semestre al menos. Ay, sí, no de la forma que hubiera querido, pero sí, eso es un tema que todavía me toca, claro. Me toca mucho y fue hace ya ratico. Sí. Bueno, y al final, ¿por qué decidiste entonces? O sea, una cosa es la carrera, pero entonces te profesionalizaste, y ¿por qué escogiste esta área, cierto? Como de docencia, como luego terminaste en musicoterapia, y no pues lanzarte al estrellato de solista pues de una vez. Pues mira, así como te había dicho, ahorita fuera de micrófonos y cámaras, la música siempre me ha escogido a mí. Yo comencé a estudiar música porque le dije a mi abuela, Lisa, pero me dice, yo termino, abuela, tranquila. Ella me decía, ¿usted qué va a hacer? ¿Para dónde se va a ir? Yo, no, yo termino. Terminé. Yo, en ese entonces, estaba la vertiente de la pedagogía y ser instrumentista. Pero la época en que estaba la EPA se dedicaba mucho a la parte del folclore. Era folclore, la de Antioquia lo clásico, lo contemporáneo ya la FIT, ¿cierto? Pero hacíamos clausuras juntos al final de semestre. Yo me tiré por la parte de la pedagogía, pero yo decía, yo nunca voy a ser profesor, yo no quiero ser profesor, nunca voy a ser profesor. Pero cuando me tocó escoger ya si ser pedagogo o ser instrumentista, yo decía, pues a mí lo que me gusta es cantar, los instrumentos poco, casi no me gustan los instrumentos, o si me gustan, es lo que menos me gusta si me ponen a escoger, ¿cierto? Es cantar. Entonces escogí la rama de la pedagogía. Entonces ya todo lo que seguí viendo fue pedagogía.
Antes de graduarme resulté enseñando en la misma institución donde estaba estudiando, en la parte de extensión curricular. Me llamaron luego para un colegio y así ya me fui enamorando del asunto. Resulté en la Normal Antioqueña, en la de Buenos Aires. En un momento también estuve en el ciclo complementario, entonces enseñé a profesores, o sea, gente que obviamente tenía una experiencia que yo me sentía como, ¿cómo le voy a estar yo enseñando a personas que me llevan una ventaja enorme en la pedagogía, pues en enseñar, ¿cierto? Entonces ahí digamos que en la Normal Antioqueña acentué como ese sentir de profesor. El de maestro fue más adelante, cuando ya me encontré de pronto con la parte de la casa salesiana. Entonces ya me empapé más de ser maestro que de ser profesor. Y me fui enamorando más de la parte de la docencia. Ahí fue un momento como clave donde me enamoré más de la docencia. Y sí, o sea, en este momento yo disfruto mucho de enseñar. Pero digamos que en este punto donde estoy ya enseño a quienes en realidad quieren aprender. Antes, en la época pues de colegio y todo eso, pues obviamente todo el mundo. Música, tienes que ver música, está dentro del currículo. Entonces personas que no querían ver música o la veían desde un sentido lúdico, que en realidad lo es, pero que no querían de pronto recibir la otra información que exigía un poco más. Entonces ahí estaba como el choque un poquito en ocasiones, pero ya enseño a quienes quieren aprender y a quienes yo también quiero enseñar. Ya de pronto está como ese equilibrio. Entonces maravilloso. La música en ese sentido me escogió como en todos los demás también. Oye, y tú, bueno, aquí ya habíamos contado también que tocas en diferentes eventos, ¿cierto? Con tu proyecto, que ahorita vamos a hablar también de él, pero qué bacano que nos cuentes por qué crees tú que la gente le gusta acompañar esos momentos especiales en su vida con música, ¿cierto? Porque hay música que caracteriza tanto ciertas etapas de la vida. Tú que has tenido contacto con todo eso. Es que la música, creo que lo decía ahorita, la música intensifica las emociones. Entonces, si aparte tenés una emoción, pero en ese mismo sentido la estás acoplando con la música, hay una banda sonora para eso, tú la vas a recordar. Hay canciones que nos recuerdan películas, toda una acción, todo un acontecimiento que pasó, toda una historia que sucedió, la canción nos la recuerda todita, ¿cierto? Entonces, claro, la música acompasa los momentos de las personas, los momentos más importantes de las personas, precisamente para eso, para recrear, ¿cierto? Para recrear en todo el sentido de la palabra, o sea, recrearla en el momento y después recrearla, o sea, otra vez volverla a pensar, volverla a imaginar, volverla a sentir de cierta manera. Entonces, por eso, o sea, y me incluyo, ¿cierto? Yo tengo música para diferentes, digamos, instancias donde yo necesito como tener energía. Ya tengo cancioncitas en específico que a mí me llegan y yo, bueno, ya listo, me necesito despertar con energía, ¿cierto? O hay veces que quiero como sentir un poquito más como no de tristeza, sino de melancolía, como recordar tiempos pasados, incluso mi abuela, ¿cierto? O cuando estaba viviendo con mi núcleo familiar en Pereira, hay canciones o grupos específicos que me la recuerdan. Entonces me gusta como evocarla. O sea, a mí eso me parece muy importante porque de hecho en este momento escucho canciones y me recuerdan etapas de mi vida que ya pasaron, ¿cierto? O también escucho otras canciones que me llevan a momentos muy específicos. Entonces siento que de cierta manera también la música agudiza nuestra percepción sensorial. Total. Y luego nos lleva a esos momentos así como la velocidad de la luz, inmediatamente. Y creo que también mucho entra ahí el tema de la musicoterapia, que por qué no lo tocamos de una vez. Pues porque sé que digamos que por cosas de la vida también, porque la música te escoge en todos estos momentos. Vas a ver que sí, te lo voy a contar aquí si quieres. Terminaste haciendo musicoterapia también en hogares, en centros gerontológicos, y qué bacano que nos cuentes un poquito de tu experiencia haciendo esos procesos de musicoterapia, aparte porque se habla mucho de musicoterapia, pero no se entiende realmente qué es. O sea, ¿es solo poner música y ya? ¿O hay algo de fondo teórico que argumente esto? Sí, hay algo complejo, digamos, entre comillas, de fondo. Es poner todos los, digamos, los ejes que mueven la música al servicio de tu salud, ¿cierto? Hay estudios incluso del mismo sonido o de la agudeza o gravedad del sonido que prueban que incide en tu salud mental, en cómo puedas ejecutar ciertas cosas, ¿cierto?
Yo a lo que hago con la música le llamo musicanterapia, por respeto a los musicoterapeutas. Y esa parte también me encontró a mí, ¿sí? Así te rías, me encontró a mí. Te lo cuento así rápidamente. En un hogar del adulto mayor, en una residencia del adulto mayor, hace 8 años que comencé con esto, me buscaron para preparar un día de la familia 4 canciones con los residentes, con los abuelos. Yo listo, bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la población? Porque me gusta preguntar, bueno, ¿cuál es la población? ¿Cuáles son las personas? No, tranquilo, escoge 4 canciones y las repites y las repites y las repites, porque bueno, la mayoría tienen Alzheimer y yo, venga, un momentico, Alzheimer, sí. No, pero sino que repitas, yo no, yo he trabajado con niños, jóvenes, adultos, como lo decías ahorita, adulto mayor, pero no con esa condición. Entonces, déjeme, yo averiguo, investigo, miro cómo lo puedo trabajar desde la música, que no, pero es que lo necesitamos ya, y ya, bueno, lo siento, pero eso así que repita, no. Siempre me ha gustado hacer como las cosas con una certeza, por lo menos en la planeación. Bueno, sí, hágale pues, pero como porque hágale pues, sí, hágale pues, hágale así. Resulta que yo comencé a leer, investigar sobre musicoterapia, todo el asunto, en universidades, artículos de universidades de España y lo demás, y me pegué una encarretada. Total. Me pegué una encarretada tremenda que resulté pasándoles fue un proyecto de musicoterapia, ¿cierto? Incluso con una evaluación médica y una evaluación musical de mi parte de cada uno de los residentes para ver cómo los íbamos a abordar y cómo les podíamos aportar a través de la música. Lo llevé y también me dijeron como que sí, hágale, pero por preparar de la familia. Pero me aprobaron hacer el primer diagnóstico, todo el asunto, mirar las hojas de vida de los usuarios. Y bueno, el hecho es que comencé este asunto, no hubo día de la familia y ya llevo 8 años. Mira, ya llevo 8 años con eso. Seguí estudiando mucho el asunto. Tuve la fortuna de encontrarme en un momento con un cofundador de la carrera de musicoterapia en Rosario, Argentina. Wow. Algo que vi por casualidad en Facebook, de que iba a estar aquí en la ciudad, a través de un amigo suyo, pues después me enteré, iba a dar una capacitación sobre musicoterapia. Y vos dijiste, de una. Yes. Me inscribí. Fuimos 2 personas nomás. ¿Qué? 2 músicos fuimos nomás. Él dijo, no, voy a planear otro encuentro, pero igual voy a hablar de lo mismo, entonces no tiene sentido que ustedes vengan, Ya, bueno, listo, ya. Lo volví a hacer, lo volví a planear, pero yo volví otra vez y me inscribí. Yo voy a ir otra vez. ¿Cómo te parece que fui el único que fue? Oh, no. Pero, o sea, triste. Pero pensá que también es una ventaja. Sí, o sea, resulté ya amigos, que no, venga, vamos a la cafetería, hablamos vos y yo, resultamos ya de amigos, él viaja una que otra vez aquí a Medellín. Él tiene, pues, obviamente su proyecto allí en Argentina. Digamos que, claro, obviamente como cofundador, pues es una eminencia allí en cuanto a la materia. Y bueno, hemos intercambiado conceptos. Incluso me invitó en este tiempo que inició la pandemia, que tuvieron el Congreso Nacional de Musicoterapia en Argentina. Me invitaron también a participar. He participado en 2, pero a distancia. Pero he tenido pues como la fortuna de compartir e intercambiar conocimientos. Entonces mira que fue algo que también me encontró. No soy musicoterapeuta, pero digamos que soy un empírico del asunto y que busco las alternativas de cómo aportarles dentro de también las posibilidades que me dan aquí las residencias en que trabajo, porque digamos que no hay esa cultura aquí. De hecho, la carrera de musicoterapia no existe aquí en Colombia. Aquí no hay dónde encontrarla. Aquí hay diplomados, hay especializaciones. O cursos así como breves. Pero, y por ejemplo, en esta época en la que has tenido la oportunidad de desarrollar proyectos al respecto y que has interactuado con población, por ejemplo, que tiene Alzheimer, pues que tiene esa demencia en particular, ¿por qué no nos cuentas qué avances has visto? O sea, ¿cómo logras medir tú eso? ¿Qué tan efectivo puede ser en una persona con esta condición y pues también las demás personas? El impacto en algunos es inmediato. Incluso yo al principio ni me daba cuenta, claro, yo soy un inexperto en el asunto, simplemente me había dateado teóricamente y quería ir a aplicarlo, ¿cierto? Yo me encontré con cosas muy emotivas. Entonces, por ejemplo, hay familias que asisten a esos momentos, entonces comenzaron a ir familias y yo veía que, bueno, yo trabajo la musicanterapia con un sistema, ¿cómo se me da la palabra?
un sistema inalámbrico, ¿cierto? Un sistema inalámbrico, entonces yo me acerco a los usuarios, a los residentes, los toco muchas veces, trato de establecer contacto visual, y yo veía que ellos comenzaban a cantar, para mí era normal, ¿cierto? Pero los familiares lo veían y se ponían a llorar y lloren y lloren. Y yo, claro, y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces yo preguntaba ya al final de la sesión, mira, es que él ya en su condición de Alzheimer tan avanzado, ya él no habla, no interactúa con ellos, pero lo están viendo cantar, o sea, no habla, pero canta. Claro. Se les olvidó hablar, pero eso sí lo cantó y pero lo claro, dijo. Entonces para ellos escucharlo nuevamente es un impacto. Entonces, ¿cómo? ¡Qué impresión! Entonces, claro, yo me comencé a impactar también con ese asunto, a averiguar más sobre ellos, qué canciones les gustaba. O sea, es que ha sido todo estos 8 años han sido para mí de crecimiento en ese, como tener en cuenta al otro, en qué le puede aportar lo que yo sé hacer, ¿cierto? Yo a muchos les digo que es lo más cerca a uno sentirse como superhéroe. O sea, sin ser egocéntrico, pero es eso, o sea, porque vos entras con tu guitarra, o muchas veces entro sin la guitarra, pero ya te reconocen, o sea, a ellos se les ve el cambio en la forma de mirar cuando uno entra. Llegó están la así música. Y lo ven a uno y es como, o sea, se les convierte su rostro en otra, de su rostro dice otra cosa muy diferente. Incluso uno mismo, para mí también es terapia. Muchas veces soy yo el que no tiene un buen estado de ánimo, pero yo llego allí y les empiezo a ver el rostro de ellos como les cambia. Entonces, como yo soy el responsable de este asunto acá, yo también tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces, no, hay impacto inmediato y bueno, no digamos que la musicoterapia te puede curar, pero sí ayuda a llevar una situación, una condición de salud física, mental, emocional, ¿cierto? La ayuda a llevar y de pronto menguar un poco esa parte negativa, ¿cierto? Entonces hay muchos que bueno, por ejemplo, hay un usuario que él era taxista en uno de las residencias y él, o sea, le puedes cantar cualquier canción, la que sea, y él se para a bailar. Entonces yo le preguntaba en estos días que me tocó el cumpleaños de él, y yo le preguntaba a la esposa, y yo, él siempre ha bailado, así es que no, nunca bailó. Fue después de que tuvo el ACV, el accidente cerebrovascular, que comenzó a bailar, pero él nunca bailaba. Nunca bailaba, o sea, es ahora que lo estoy viendo bailar, nunca. Sí, mira, ahí definitivamente le encuentro yo respuesta también a lo que comentábamos ahorita, y es que la música da sentido. La música llena más de vida los espacios, llena más de vida la vida, porque, pues, imagínate lo monótono que puede ser los días para estas personas. Puede que a veces hasta pierdan la percepción del tiempo. A veces nos pasa a nosotros con la cantidad de cosas que hacemos, porque estamos en esta época muy productiva de la vida, ¿cierto? Y nos sentimos en esa monotonía tan tesa que un poco nos envuelve. Imagínate lo que pasa con ellos. Ellos esperan ese día. Yo voy, todos los días yo tengo una sesión en un lugar diferente, pero allí donde tengo la sesión esperan ese día, o sea, incluso las mujeres, es el día que muchas más se alegran, se arreglan. Sí, les dicen, ¿para dónde vas? Es que hoy viene todo. No, hoy es el día de música. Entonces van con su mejor pinta, maquilladísimas, hermosas, esperan ese día. Porque no vienes todos los días, porque no es todos los días. No, por eso te decía, es lo más cerca a uno sentirse como un superhéroe. Y darle sentido a lo que uno hace, o sea, ellos le dan sentido. De hecho, yo hago muchas cosas con la música, pero si me dices cuál sería el último rol que yo dejaría con la música, es ese. O sea, tienes un nivel de responsabilidad muy fuerte con ellos. O sea, obviamente porque la quieres asumir y porque veo que es importante, porque también te ha marcado como músico. Pero es el tema de que ellos te esperen, que sientan como, uy, esto le da sentido a los días aquí, a estas cosas que probablemente no sienten como ese paso tan puntual de los años y ese deterioro que muchas veces es muy fuerte, muy acelerado por accidente cerebrovascular, por algún diagnóstico específico. Entonces sí tenés una responsabilidad muy tesa y decidiste, como diría el hombre araña, ¿cómo es? El tío del hombre araña decía como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente, verdad. Así es. Y de cierta manera podríamos decir también que esos beneficios
o sea, esos beneficios de la musicoterapia, aunque tú no eres musicoterapeuta, pues los has sabido aplicar. De pronto, como nosotros, sin ser tampoco musicoterapeutas, y también la gente en sus casas, sin tener esa profesión, ¿cómo pueden aplicarlo? O sea, ¿cómo pueden llevar un pedacito de esa terapia que es tan beneficiosa también a su vida cotidiana? Bueno, no soy musicoterapeuta, pero de pronto puedo hacer esto que me puede ayudar con la música. A ver, eso se puede mirar de varias maneras, se puede mirar, ¿cierto? Una que de lo general, pues qué rico, porque es que estamos en una época de tanto acelere, donde todos estamos como ocupados en producir. Y sí, tenemos a nuestros hijos en una actividad extracurricular, tenemos en una actividad recreativa para ellos, pero no nos miramos nosotros. Entonces el trabajo y el fin de semana, bueno, una salidita o algo, pero tampoco pensamos, hey, qué rico una actividad extracurricular para mí. Yo también ir a una clase de baile, ir a una clase de dibujo, pintura, de música, no es tarde, lo hablamos ahorita, no es tarde, una clase de guitarra, de piano, ¿cierto? Entonces desde ese lado, desde la parte general, qué rico que pensáramos también para nosotros eso, de hacer esa inversión, porque es una inversión en nosotros. Desde la parte ya más musical, pues digamos que también depende mucho de la escogencia de nosotros, de nuestros gustos musicales, ¿cierto? Porque de pronto yo lamento mucho ahora, es que de pronto, y lo miro a veces con envidia, con el adulto mayor, con los que trabajo, porque en realidad son canciones que sí te evocan cosas significativas. Son canciones que desde el texto te evocan lugares, te evocan amores, te evocan situaciones específicas, hablan incluso de la naturaleza, te recuerdan paisajes, ¿cierto? Entonces lamento mucho y también, como te digo, lo veo con envidia, porque es que ya no hay de esa música que yo pienso, listo, ¿quién será si yo estoy en una residencia de estas en un futuro, en 40 años, 30 años? ¿Quién será el que me va a ir a cantar a mí? ¿Qué me va a cantar? O sea, ¿me va a cantar esta misma música? No creo. No. O sea, ¿qué música me irá a cantar? Con toda esa ola que hay ahora de otros géneros, ¿cierto? No voy a entrar a hablar de ninguno en específico, pero sí, con géneros que pronto desde su texto no nos siempre hablan como de lo mismo, ¿cierto? Es un cliché todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? O si vamos a recordar, en esa época salió tal canción, o me acuerdo que fui a tal fiesta, pero no en sí la esencia de la vida de otras perspectivas. Entonces mi recomendación desde la música es escuchar música que de pronto sí sea la banda sonora de tu vida, o sea, que en realidad te pueda remitir a ella cuando quieras recordar ciertos momentos, o sea, que te dé un mensaje, que si en realidad agudice ese sentir que tienes, ¿cierto? No simplemente del festejo, de que hay pasarla rico, bien, sino también que te ayude a eso, o sea, ir construyendo una playlist que sea la banda sonora de tu vida. Es más, en algún momento hice esa recomendación porque qué rico que todos tuviéramos, o sea, nadie está exento de que tenga un episodio donde entre en un coma, ¿cierto? Donde esté en una UCI. Qué rico que tengas vos ya escogidas una playlist donde, bueno, pasa esto, póngame en estas cancioncitas, a ver yo cómo reacciono, o pues, por lo menos si el oído está activo, yo pues por lo menos escuchar algo que a mí me guste, ¿cierto? Que esté dentro de mi sentir. Entonces, esa sería una de las recomendaciones desde la música. Eso es hacer terapia con la música también, ¿cierto? Porque evocar también es uno mismo como mirar en retrospectiva, ¿cierto? Evaluarse, mirar qué pasaba allá, qué puedo hacer para repetir cosas que me gustaron, experiencias que me gustaron y cómo volver. Por ejemplo, las personas que estén allá en sus casas y digan, oh, pucha, ¿cómo hago esto yo con mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá? Con ellos es más fácil. O sea, pregunta, indaga, mira cómo construyes una buena playlist para ellos, porque pónselas. Es que hay canciones, mira, lo de música en terapia, que yo hago con los adultos, o sea, no es solo cantar, aunque yo siempre cuando uno hace una actividad, pero cantemos pues, pero cantemos, ¿sí? Es tratar de trabajar esa memoria autobiográfica a través de la música también, y suscitar conversaciones. Entonces hay canciones, por ejemplo, cuando les canto Pueblito Viejo, puede que antes les pregunte cuál es tu pueblito preferido, o quién de aquí es de un pueblo. Yo soy de Santa Fe de Antioquia, yo también. Entonces ya encuentran cosas en común, ya se empieza la energía a circundar en el lugar y empieza a fluir más. Cuando vos cantas esa canción,
alcohol. Inmediatamente. Sí, o sea, se siente otra energía, a diferencia de que vos comenzás a cantar simplemente la canción, Pueblito Viejo, ya está. Entonces preguntas qué pueblo le gusta. Bueno, pero Santa Fe Antioquia es caliente, o sea que te gusta el calorcito. Ay, no, es que me... ¿Cierto? Suscitar las conversaciones. Solamente una vez. Bueno, ¿cuántas veces llamaste vos en la vida? O sea, por eso te digo que de la casa con los abuelos es más fácil. Porque es eso, o sea, la familia en torno a la música y suscitar conversaciones. Sí. ¿Cierto? Solamente una vez, solamente a mí una vez en la vida, pero venga, ¿cómo así? Entonces los hijos, que no amaste los hijos, eso es otro tipo de amor. Ese es otro amor. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cierto? Entonces, y empezar a hilar, a hablar, ¿cierto? Hay muchas canciones que favorecen eso. Sí, no, y me parece tan bonito lo que dices, porque de hecho podemos pensarlo como un ejercicio real, muy, muy consciente, de empezar a acompañar los momentos importantes de música que nos ayude a rememorar, ¿cierto? Que nos ayude a dotar de más sentido ese espacio que estoy construyendo de esa manera. Entonces, como, bueno, yo quiero que mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá disfrute mucho este evento, pues entonces remítete también a esa música que genera conversación, lo que decías tú, crea esa playlist, encuentra momentos. Ahorita que podemos nosotros decir, bueno, también quiero crear momentos alrededor de canciones, entonces voy a empezar. Sí, ahora que tenemos la oportunidad de eso, de elegirlo, hacerlo a conciencia. A conciencia. Por ejemplo, a nuestros hijos, ¿cierto? Es como, le voy a poner esta canción por las mañanas. Entonces yo ya sé que activa mucho el mood de mi hijo, porque la música empieza a beneficiarnos a todos, desde el externamente. Y tu hijo se va a haber beneficiado de eso, después va a recordar, mamá, ¿qué me ponía? Claro. Entonces mira que cuando hacemos ese ejercicio consciente, la musicoterapia se puede volver hábito, o sea, se puede volver para nosotros algo que nos ayude a impulsar más nuestra cotidianidad, a llenarla de sentido, a hacerla más creativa, y entonces de pronto podemos tener 102 años y levantarnos a bailar como Doña Luz. Qué maravilla tener como esa energía y esa intención de seguir bailando la vida, de disfrutarla y alrededor de herramientas que nos ayudan a potenciarla, ¿cierto? Totalmente. Entonces ahí me parece lo máximo. No sé si de pronto nos cuentes un poquito más de qué se trata Arte Aparte, pues porque entiendo que es una academia ya con todas las de la ley, que tiene bastante portafolio de servicios. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de qué se trata? Bueno, Arte Aparte, que viene saliéndoseme las manos, en cuanto a los tiempos y demás. Bueno, Arte Aparte comenzó como un proyecto, como academia musical, ¿cierto? De procesos de formación musical. Pero digamos que como yo llevaba cantando ya 20 años en bodas. 20 años en bodas, qué impresión. No son muchas bodas. Muchas bodas es tipo 100 bodas o más. No, por ahí ya pasó el asunto. Wow, la gente sí se está casando. Sí, la gente dice que no nadie se está casando, pero lo que no lo están es invitando a las bodas. Porque sí, o sea, fin de semana tras fin de semana, los lugares, de hecho cada vez hay más lugares de eventos. Mira, ya no es solamente aquí en la ciudad incluso, sino que ya la gente se va al oriente. Bueno, entonces, también quise incluir dentro de ese portafolio la parte de las bodas, la música en vivo, ¿cierto? Y aparte que cantaba en eventos familiares, empresariales, también está ahí dentro de ese portafolio. Después se dio lo de música en terapia, que comencé en el lugar que estaba diciendo ahorita, pues así por casualidad de la vida, pero otras residencias comenzaron también como a mirar qué estaba pasando allí. O a través del espionaje que muchas veces entre esas instituciones se realizan, ¿cierto? Como esas instituciones normalmente invitan a las familias a conocer es cuando hay una actividad así, boom, para que vean la reacción de los adultos mayores. No digo abuelos porque no todos son abuelos, y hay muchos que no les gusta que le digan abuelo, no, es que yo no soy abuelo, ¿cierto? No todos son abuelos, sino el adulto mayor. Entonces, claro, unos resultaron llamando, mira, es que te vimos el día que fuimos ahí, y yo empiezo a recordar rostros, claro, fueron ese día allí, pero entonces era... Entonces, claro, en esa competencia, ir y venir, mira, trabajo en 6 lugares, residencias del adulto mayor. Ya no tengo más espacio como para ello. He tratado de incluir a músicos en ello, pero es que la mayoría de los músicos busca otras cosas, ¿cierto? Entonces ha sido muy, muy complicado. Entonces, la música en terapia está ahí. Otra cosa que yo decía fue antes de la pandemia.
yo dije, bueno, me falta hacer con la música, me falta tener como un home studio, me falta tener algunos recursos y tener esa experiencia de la grabación. Compré los equipos, ¿cierto? Hice una especie de home studio y se llegó la pandemia. Tome. ¿Qué más? ¿Y entonces ahí la inversión qué? No, eso fue antes lo que me activó, porque yo, por ejemplo, con la academia estuve una semana quieto nomás. Y en esa semana ya planeé y les dije, muchachos, nos vamos a activar virtualmente. Todos esos equipos me sirvieron para activarme virtualmente con las clases. Perfecto. Entonces, bueno, lo que comenzó fue como, lo hice, el home studio, para ofrecer canciones a la carta, así se llama otro servicio que ofrece Arte Aparte. Entonces son canciones que construyo con base en la experiencia que quieren dejar impresa los quienes me contactan. Era para parejas, pero se convirtió en algo para niños, entonces resulté fue haciendo canciones para niños. Entonces quiero que lleve el mes de nacimiento, que tenía una mascota, que sus padres se conocieron así. Y tú construyes la canción y ya se vuelve. Construyo la letra, le pongo la melodía, voy mandando como la información a los papás y me van diciendo, sí, por aquí es la cosa, por aquí es la cosa. O sea, esa es otra forma de hacer terapia. Sí. Y mira, y otra forma de generar remembranza a futuro, y es un regalo que queda para toda la vida. Ponernos nuestra canción. Es un regalo que queda para toda la vida. Incluso hice también la de mis hijos, por ahí está la canción también de Martín y de Emma, en redes, por si tienen algún hijo que se llame Martín o Emma, por ahí está. Ahí ya está. Por ahí está, sí. No, incluso no hablaba del sentir, más de datos específicos como para que estuviese abierto pues como a todos los que quisieran dedicar la canción. Pero ese es otro de los servicios que se incluye ahí. Entonces está la parte de los procesos de formación musical, está la parte de la música en terapia, está la parte de las canciones a la carta y la musicalización de eventos. Wow, bastante robusto ese plan de servicios, bastante fuerte. O sea que ya saben, para eventos, para crear canciones a la carta, ya no hay espacio para otros hogares, pero no sé, de pronto en el futuro sí, estén súper pendientes cómo te pueden encontrar a través de tus plataformas, cómo te escuchan. Bueno, las redes en Instagram y Facebook como Arte Aparte Medellín. Arte Aparte Medellín. También tenemos página web, www.arteapartemedellin.com. Y bueno, ahí encuentran incluso los datos personales, como establecer contacto directo conmigo incluso. Y no, todos bienvenidos. O sea, la música se puede abordar de muchas maneras. O sea, y muchos pensamos que solamente en el asunto profesional. Todo lo vemos como en el asunto profesional, de cómo me van a ver. No, o sea, lo importante en la música en una primera instancia es cómo te sentís vos con la música. Entonces, lo que de pronto genera ese bloqueo a muchas personas es que primero piensan cómo me van a ver con la música a mí, que cómo me voy a sentir yo con la música. ¿Cuándo debería ser al revés? Eso. Primero es cómo me voy a sentir yo. Es que ahí es donde está el asunto. Entonces, cuando piensan, no, es que me van a ver que ya muy viejo, ¿cómo se le ocurre ya comenzar tan viejo con la música? Vea, bailando. Sí, bailando a estas alturas de la vida. Guitarra ya es que tan viejo. Es que hacemos las cosas al revés. En realidad sí hacemos las cosas al revés. Pero bueno, tenemos que hay que vivir para poderlo entender. Totalmente. ¿Y por qué no nos cuentas aquí un poquito, ya teniendo para cerrar y para que cerremos este programa de la mejor manera, con todas estas experiencias intergeneracionales que has vivido, pues eso ya te deja cierta visión, cierto panorama del futuro? ¿Cómo crees tú que vas a ser de viejo? ¿Cómo te visualizas de viejo? Ay, ¡qué pregunta! Yo he tratado muchas veces, incluso con mi pareja lo he hablado, y es que yo no me imagino viejo. No me imagino viejo, no en el sentido de que no quiera llegar, porque cada una de las etapas de mi vida, que a muchos puede generar, digamos, una crisis momentánea, ay, los 30 ya, Dios, 30, 40 ya, ¿no? A mí me genera ansiedad. Cuando iba a cumplir los 30 me generaba ansiedad. Cuando eran los 30, los 30. Cuando iba a cumplir los 40, cuando eran los 40, 40. Y me siento bien. Ya estoy mirando, apuntándole al 5º piso. Pero no me imagino, por lo menos físicamente no. Emotivamente sí quisiera, o sea, no es que me imagine, sino que quisiera llegar, por ejemplo, con la vitalidad de muchos de los adultos mayores que conozco. Qué rico llegar como luz, así, con esa lucidez que ella tiene. Qué rico llegar como otros que conozco, como con ese aura que inspiran como cosas
tan bacanas, tan bonitas, o sea, que no tienen que decir nada, vos te acercas a ellos y como que te llenas de una cosa, como de una paz, una tranquilidad. Entonces no es tanto que yo me visualice viejo, sino que yo digo, qué rico tener esto de para cuando yo esté lo voy a en coger, esa edad. lo voy a guardar aquí. Eso no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hay muchos que incluso desde la parte física se ven muy mala clases, muy como que, ¿cómo sería? Pero mentira. Tienen un corazón. Ajá, que se volvió así o siempre fue así, ¿sí? Pero es más eso, es como querer tomar de cada uno algo para mi vejez. Lo que sí he aprendido mucho es a darle valor a cada uno de los momentos de la vida. Cuando ellos hablan con nostalgia de lugares que quizás ya no van a volver, pero con ellos hay que hablar como de, todavía se puede, ¿cierto? ¿Te gustaría volver a ese lugar? Sí, bueno. Puede pase, ¿cierto? Puede que pase. Pasar. Entonces es más eso, es como darle valor a cada uno de los momentos de la vida y querer tomar de cada uno algo importante. Yo estoy muy agradecida por este programa de hoy. Me queda esta sensación de que la música nos conecta con ese momento que estamos viviendo, con ese momento presente, y que es el único momento en el que debemos estar presentes. Te agradezco muchísimo por aceptar la invitación, por abrir este espacio también para que todas las personas que están allá desde sus casas, desde donde nos estén escuchando, también integren más este concepto a su vida, lo aprovechen, no solo para ustedes mismos, sino también para las personas que los rodean. Recuerden que solo se necesita una chispita, aunque sea pequeña, para avivar la chispa que tenemos adentro. Les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en un próximo episodio. No olvides que solo necesitamos un chispazo para avivar el fuego que late en nuestro interior.